¿Mis pensamientos son ajenos o son reciclados? Este video te llamará la atención sobre algo que tal vez no has notado. Un control mental al que hemos sido sometidos, especialmente durante las últimas décadas. Sucede que muchas personas nunca han tenido un pensamiento real en toda su vida. La gente analiza las cosas que ven, llegan a conclusiones y luego vuelven a reproducir esas conclusiones. A veces las conclusiones a las que llegan no son aceptadas por los demás, pero, de todos modos, no son pensamientos reales, porque no han utilizado para generarse la mente infinita de que nos dotó el Creador. Son los mismos pensamientos del día anterior, casi sin modificación. Para terminar de complicar las cosas, existen fuentes de distracción que invaden la mente de manera que muchas personas, cuando están despertando, reciben en su cabeza frases medio coherentes, pero totalmente ajenas a su habitual pensar. Incluso, a veces, despiertos, cuando estamos relajados, pensamos algo absurdo como que los usuarios pongan aquí su información, u otra frase fuera de contexto como por ejemplo, que sirvan el té a las 5. Y a lo mejor, jamás compramos ni tomamos té. ¿No te ha pasado? Trata de estar atento. Y, ¿no les habrá pasado a ustedes este otro fenómeno, tener el sonsonete de una canción pegajosa, no necesariamente de moda, o un jingle de publicidad, que no se logran sacar de la cabeza por más esfuerzos que hagan? ¿Y que perdura a veces, hasta 2 días? Se despierta uno al día siguiente y ahí sigue la tonada, forzándolo a repetirla. A algunos les pasa. Aunque estén trabajando intelectualmente, ocupados en algo concreto. El son sigue ahí, la misma repetición, y no se va. De manera que terminan tarareándolo sin poder evitarlo, cada vez que levantan la vista del trabajo o de la lectura. Entonces, si es que les ha pasado alguna vez a ustedes, se confirmaría que algún experimentador tecnológico debe estar haciendo ensayos para sembrar ideas ajenas en nuestras mentes. Mentes de por sí ya sumergidas todo el día en campos Wi-Fi. Ensayos de sembrar ideas que, por ahora, son aleatorias. Simples pruebas. Tan solo pensar en esta posibilidad es terrible. Bien. Si quieres entender un poco esta situación, quédate hasta el final en el que te daremos algunas recomendaciones para que vuelvas al pensamiento original. ¿Qué pasó? Para entender hay que mirar un poco hacia atrás. Sucedió que la tecnología se asomó de pronto como una maravilla salida de la nada, resultado del cuento de que había unos jóvenes desaplicados, experimentando en un garaje con resultados fantásticos. E invadió nuestra vida de un solo golpe, a finales del siglo pasado. Nosotros, los ciudadanos, inocentes y crédulos siempre, imaginando que todo, el computador, el celular, el internet, las redes inalámbricas, habían sido inventados por una nueva generación de genios, a la que evidentemente no pertenecíamos. Aunque la verdad era que nosotros sí, nos quemamos las pestañas en la universidad. Otros, más pensantes, explicaban. Esta tecnología es producto de la experimentación militar de las potencias. Y otros, mucho más lógicos, replicaban, nunca las fuerzas militares han sido investigadoras ni inventoras, con esto, sospechaban ayuda de alguna fuente oculta para el común de la gente. Imposible negar que la tecnología nos facilitó la vida. Es un hecho. Fue un salto de 100 años en un mes. Pero, como siempre, esta tecnología que vemos, tan amablemente puesta al servicio de los ciudadanos comunes, es solamente la punta del iceberg. Es solamente lo que necesitábamos aprender, para que otros pudieran acceder directamente a cada uno. Debajo debe haber de todo, hasta tecnología espacial avanzada. Sí. Vemos a Elon Musk con su constelación de satélites Starlink, colocando sin esfuerzo 53 satélites en órbita en un día, con más de 4.600 ya exitosos y operativos en órbita, enviados en 90 vuelos. Él dice que lo hace para dar internet a todo el mundo.
¡Qué amable! Sabiendo que Musk es todo, menos un filántropo. Sí. Para ayudar a la gente en lugares alejados, su proyecto es colocar cuanto antes 42.000 satélites a baja elevación alrededor del planeta para proveer conectividad. ¿Esto qué es? ¿Será que por fin alguien se acordó de los niños desnutridos de La Guajira, o de los niños de las favelas de Río de Janeiro, o tal vez le preocupan los 20 millones de analfabetas famélicos de Etiopía? Despertemos. Si no entendemos que esas actividades van para otra parte, muy distinta de ofrecer acceso de red a los pobres del mundo, es que seguimos siendo los mismos niños ingenuos de los años 70. Para desarrollar el tema, entendamos que el pensamiento va más rápido que la velocidad de la luz, aunque, por definición, esta velocidad de 300.000 kilómetros por segundo es el límite de cualquier cosa que se mueva dentro de nuestra realidad en 3 dimensiones. Entonces, lo que sucede es que, solamente tenemos pequeños pensamientos lentos, que rebotan y se repiten en medio de este encierro de baja frecuencia, sin llegar nunca a generar grandes ideas, ni hacernos sabios pensadores, ni inventores geniales. Todos los anteriores, conceptos que, para nuestro tiempo, son ya leyendas del lejano pasado. Ya no hay verdaderos científicos ni inventores. El último, tal vez, fue Nicolás Tesla. Y así, nosotros, dándole vueltas a memorias y cosas que nos han dicho en el pasado, nos mantenemos repitiendo pensamientos un día tras otro. También sucede que la vida diaria prácticamente no nos da tiempo de percatarnos de lo que sucede en nuestro interior ante la vorágine de información, sugerencias, tentaciones y sueños imposibles. Así, el resultado es que no podemos pensar por nosotros mismos, ni darnos cuenta de lo que sentimos en nuestro ser, ni para dónde queremos ir. Viviendo así, no hay un minuto para elaborar un plan de vida. Es imposible en ese vértigo desenfrenado de sucesos incoherentes, lograr intuir qué intenciones teníamos cuando decidimos nacer, ni tampoco hacer una planeación correcta para esa vida. Volviendo a los pensamientos auténticos, el pensamiento real del Creador, cuando hizo todo a partir de la nada, lo hizo con un superpensamiento. Por consiguiente, pensar de verdad exige que nuestra mente se eleve más allá de las limitaciones. ¿Y cuál es probablemente el único método para lograr esto? El método es la meditación. Porque el estado que ella genera en las ondas cerebrales permite elevarse más allá de Matrix. De lo contrario, si seguimos con nuestros pensamientos reciclados dando golpes contra la pared del encierro, reencarnaremos aquí una y mil veces, forzados por las mismas ideas obsesivas y repetidas. Seguiremos rumiando las mismas ideas de baja frecuencia y, en consecuencia, tendremos una vida hecha de días prácticamente copiados del anterior, como en la película El Día de la Marmota. Esa película, que no es reciente ni de gran diversión, es impactante e importante para pensantes, como nosotros. En ella, sucede que un periodista malgeniado queda atrapado en un pueblito aburrido por mucho tiempo. Allí, cada mañana se da cuenta con estupor que todos los días son 2 de febrero, el Día de la Marmota, festivo celebrado por ese caserío. Su vida es idéntica día tras día, ante su creciente furia, pero no puede evitarlo ni siquiera suicidándose. Recomendamos que vean este filme en línea El Día de la Marmota o también aparece como Atrapado en el Tiempo y analicen cómo pudo el personaje liberarse de ese infierno eterno, reconociéndolo y cambiando su actitud hacia la vida. Tiene romance incluido. Película excelente, que lo pone a uno a pensar, al evidenciar que esa situación es, tristemente, algo muy parecido a nuestra propia vida. Entonces, en el punto de alienación al que hemos llegado, con nuestra atención totalmente dividida y confundida por flashes de distracción de música ruidosa, excentricidades, noticias de terrorismo y supuestas amenazas, sumadas a nuestra pereza mental, resulta que no estamos generando pensamientos creativos, sino que simplemente procesamos los mismos, como una máquina primitiva, dándole 1000 vueltas a lo que aparece ante nuestros 5 sentidos.
Así que, nuestros pensamientos sí son simple reciclaje. El propósito del sistema que nos rodea es mantenernos en un círculo vicioso en este estéril estado de percepción. ¿Por qué? Porque si nunca tenemos un pensamiento creativo, no podremos percibir lo que está más allá, lo que nos podría liberar de volver aquí una y otra vez. Así que, aunque todo en esta pseudo-realidad esté diseñado para mantenernos en una especie de prisión en un pobre estado de percepción, tenemos la opción de mediante la meditación ir más allá, trascender al espacio de los pensamientos infinitos. En ese estado de conciencia, cruzaremos el espacio y el tiempo y nuestros pensamientos podrán ser de nuevo originales. Pensamientos auténticos, como corresponde a mentes que son chispas del todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí se proponen cosas sencillas que pueden ayudar, aunque la medida principal es continuar meditando para limpiar nuestra mente hasta que se vuelva hábito. En segundo lugar, que estemos alertas a lo que está sucediendo, dejando a un lado nuestra angélica ingenuidad. Que usemos antes de dormir cualquier mantra que contrarreste posibles influencias enviadas electrónicamente y que diga algo así como, solo acepto mis propios pensamientos y los de nadie más. Repetir este mantra hasta volverlo un hábito, tal vez pueda servir. Y no sobra desconectar el decodificador para dormir. Y también, se puede dejar encendido el teléfono móvil en otra habitación, desde la cual se alcance a escuchar una llamada, si nos preocupan eventuales emergencias de medianoche. Así que, si no estamos trabajando con el Internet, desconectemos y así, limpiemos nuestro ambiente, por un rato aunque sea. Les garantizo que la cabeza se siente inusualmente despejada. Y finalmente, por favor, no vamos a meternos en el cuento de volver inteligente nuestro hogar, para vivir en una sopa de ondas de control remoto. Si lo pensamos bien, nadie necesita que el teléfono le avise que la lavadora ya terminó su ciclo. Para eso existe una campanita que traen todas las máquinas de lavar. En lo posible dejemos la carrera tecnológica en la que nos metieron de un golpe. Seamos críticos, seleccionando las cosas que son verdaderamente necesarias. Tenemos libre albedrío aún. El plan es entonces, usarlo para mantener nuestros pensamientos en el punto más cercano posible a pensamientos de verdad. Podemos adquirir esta maestría que nos hará libres. Retomemos los pensamientos creativos. Si te sirvió de algo este análisis, por favor, suscríbete para temas similares y comparte este video para que más gente se entere del estado durmiente de la humanidad y tal vez haga algo para despertar. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Por favor, esfuérzate por ser consciente.